Presumido, ¿quién te habrá querido? BCN Radio, una voz federal desde el Congreso de la Nación. Qué lindo que es estar en la tierra, después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, muy buen viernes, un sol impresionante en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Malvinas, no te olvido, el programa de la Comisión Combatientes de Malvinas de la Asociación del Personal Legislativo aquí en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Aclaramos que es una broma porque si no parece un programa grabado. Muy bien, estamos muy atentos. Totalmente. En nuestra línea telefónica, redes sociales, Karina Guevara, y en los controles, nuestro operador Lucas. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 4378-5545-5546, vía Facebook, Instagram o Twitter, buscando Malvinas No Te Olvido. Y si te perdiste este programa, podés volverlo a escuchar a través de la aplicación TuneIn de tu celular o buscándolo en YouTube. Exactamente. ¿Y la temperatura en Cava, señor? En Cava tenemos 13 grados y en nuestras queridas Islas Malvinas 4 grados. 4 grados, con un solazo, no sigamos Sí, hueveando. allá va a haber más sol que acá, seguro. Porque seguramente. Bueno, lluvia de viernes. ¿Cómo están, señores? Húmeda la lengua, te das cuenta, nos trabucamos. Es por la culpa de la temperatura, sí. Es verdad. Bueno, vamos a empezar un programa muy especial para todos nosotros. Tenemos una presencia, tenemos una visita, pero antes vamos a hablar un poquito de noticias, ¿verdad, para señores? Poner en clima a la audiencia. Para poner en clima lo que está pasando. Panorama geopolítico internacional y cultural sobre Malvinas. Chiqui, ¿qué noticias teníamos? Bueno, una de las noticias es que identificaron los restos de otro veterano de guerra de Malvinas. El soldado solo conocido por Dios tenía la placa, digamos. Se trata del soldado Víctor Hugo Juárez, perteneció al batallón de infantería de Marina 5, cayó el 14 de junio en Monte Tumbledon. Y este cuerpo, compañero, hermano, héroe de Malvinas, sería el número, vamos a llamarlo así, ¿no? Suena feo, pero 97. El 97 compañero reconocido, que hoy su nombre va a estar en el cementerio de Darwin. Identificado. Yo sé que a veces el tema de los números, pero hay 128 nietos recuperados también. Sí, hay que ir quizás por ese lado. Ricardo, adelante. Y lamentablemente se siguen yendo compañeros, hermanos, veteranos de Malvinas. Esta semana hemos perdido otro héroe, al soldado Alberto Clemente Chamorro, que estuvo en el operativo Rosario. El día de la toma de Malvinas fue perteneciente al BIM 2. Quirónico, ¿no? Reconocieron los cuerpos del cuerpo de un veterano de guerra del batallón de infantería de Marina, y esta semana perdimos a otro compañero del batallón de infantería de Marina. Años, la operación Rosario fue la operación en la que se recuperaron las Malvinas, exacto. El 1 de abril. Exacto. El 2 de abril. El 2 de abril, pero la operación comenzó el 1. Exacto. Estoy jodido, escúchenme. Les hago una pregunta, ya que estamos con estas noticias, sí. Un segundito. Hay uno de los familiares que ha decidido repatriar los restos de un combatiente. ¿Tienen alguna opinión que dar o nada? Y yo te voy a dar la misma opinión que dije aquella vuelta cuando opinó Delmira con respecto. Es algo muy, pero muy personal. Yo puedo tener una opinión, pero me parece a mí que los únicos que tienen derecho a opinar en este tema son los familiares. Me puede gustar o no gustar, pero me pongo en lugar de los pantalones de un padre o una madre. Cada uno hace con su hijo, con los restos de su hijo o de su familiar lo que quiere. Yo me abstengo a opinar, sinceramente. Para mí es algo muy, es como los que se opusieron a dar muestras y a que lo reconozcan o toquen los cuerpos de sus hijos, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dice Ricardo, y una salvedad que no repatrian los cuerpos, sino que lo trasladan al continente. Exacto. Ok, acá tengo una noticia más, y es la última, pero quizás también por ser la última no tiene que ser la menos importante. Recordar el malestar de todos los veteranos de guerra de Malvinas y amigos de esta gesta malvinera por el cambio de billete de 50 pesos. Sí, muy molesto a la mayoría de los veteranos, y no solamente los veteranos. Vamos a tener ya programas acá de gente muy malvinera. Malvinas es una causa de todo. Nosotros somos solamente veteranos de Malvinas tratando de malvinizar y comunicar lo que nosotros hicimos o sentimos, pero lo que necesitamos más que nada es... me parece que le dolió a todo el mundo, ¿no? Mucha gente me dijeron,
obvio, ¿no? Sacaron el billete de ustedes, pero también sacaron de San Martín, también sacaron el Belgrano. Me duele ver a muchos países del primer mundo, como se intenta, muchos en el eslogan presidencial dicen que quieren ser países como los países del primer mundo, y ver que los países del primer mundo tienen a sus héroes o gobernantes, y nosotros tenemos animalitos. Parecemos, la verdad, sinceramente, parecemos de National Geographic. Mi opinión, yo lo digo, Ricardo Daer se hace cargo de lo que está diciendo, me duele. Amo las ballenas, amo los gorriones, amo los cóndores, pero sinceramente a mí me parece que la moneda, por donde nos ven, devaluada o no, la siento mucho más devaluada al ver un animalito y ver que está faltando nuestros próceres, y por supuesto más me duele por estos veteranos que se están yendo al cielo. Yo creía que, qué reconocimiento a Malvinas, a Gaucho Rivero y a todos los 649 veteranos y a los que se están muriendo de tener la plata, el billete, que lo vean en el mundo, ¿no? Acá contó Karina que guardaba los billetes de 50 de Malvinas en el Colón, la hermana, para darle de vuelto a los ingleses cuando venían. ¿Te acordás? Pedía cambio. Que bueno, ahora le va a dar un halcón y en picada encima. Se está cayendo el halcón, no saben si le pegaron un escopetazo. Mi opinión personal. Sí. Y Chiqui, ¿tu opinión sobre esto? Mi opinión sobre esto, bueno, se traslada de otra manera, digamos, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dice Ricardo. Aparte, después de Malvinas tuvimos 2 décadas largas de proceso de desmalvinizadores, en el cual nuestro trabajo fue muy de hormiga. Gracias a Dios, en la actualidad podemos hablar de que hay avenidas, calles, monumentos, plazas, localidades, clubs con Malvinas. Y en lo que antes uno notaba, que yo cuando veía un auto por la calle con el calco de Malvinas, decía, debe ser excombatiente, lo paraba y si era veterano de guerra. Hoy los calcos están en casi gran mayoría de los vehículos que transitan por este país. O sea, un trabajo de hormiga se fue haciendo con respecto a la malvinización como para que Malvinas esté presente todo el tiempo, y a mí me parece que tener hasta el momento las Islas Malvinas en una unidad monetaria, me parece que era más que importantísimo, porque el billete circula constantemente en manos de los ciudadanos. Entonces los billetes de Malvinas, me parece que no, pero circula diariamente en miles o millones de personas, y en ese billete está reflejado Malvinas constantemente en cada ciudadano. Así que me parece que quitar ese billete y no que desaparezca ese billete es también parte de la desmalvinización por la cual venimos acostumbrados durante las primeras 2 décadas. Así que no, obviamente, para nada conforme, con un malestar terrible, y ojalá esto no sea un eslabón más de lo que hemos vivido años atrás. Así que un malestar total por este motivo. Ya ha llegado nuestro invitado, el cual voy a presentar, pero antes una pregunta a ustedes dos. ¿Alguien de la Casa de la Moneda, de la Casa de Papel o del Gobierno Nacional dio alguna explicación? No. Lo único que puedo decir, que un miembro del gobierno, creo que fue este año, en un programa de televisión, había dicho que ellos le apostaban a la vida. Por lo tanto, querían ir cambiando los billetes por animales, porque le apuestan a la vida. Lo que yo quiero... Me parece muy bien que sí hay que apostar a la vida, no vivir del pasado, pero sí hay que mirar el pasado y reflejar el pasado para aprender. Nada más que eso. Muy bien. Acá al lado mío está nuestro compañero legislativo que está por segunda vez en Malvinas, no te olvido, Gonzalo Bustos, egresado de la UBA como licenciado en Ciencias Políticas y magíster en Procesos de Integración Regional. Hola, Gonzalo. Hola, ¿cómo están? Qué ¿Cómo lindo andamos? estar de vuelta. Muchas gracias por invitarme 2 veces el mismo año. No sé si me merezco ese privilegio, ese honor. Muchísimas gracias. Es un gustazo, un honor, en serio, estar acá, un orgullo. Corrijo, el año pasado. ¿Fue el año pasado? Sí, ¿viste? ¿En serio pasó tan Qué rápido pasó el año, ¿viste? El año Mirá pasado. vos. Bueno, entonces está bien, una vez por año creo que... Pero decía, a lo mejor fue menos de un año. Sí, fue en septiembre. Claro. Fue en septiembre del año pasado. 11 meses. Principio de octubre, sí, exacto. No, fue un placer. Las repercusiones de eso siempre son muy lindas, así que estar acá de nuevo se agradece. Gonzalo, explícale a la audiencia dónde trabajas en este momento. Trabajo en la Dirección de Comisiones, que es una de las áreas más grandes dentro de lo que es la Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Hay una Secretaría Administrativa y una parlamentaria. Todos los recursos parlamentarios están englobados en esa Secretaría, que Dirección de Comisiones engloba las 45 comisiones permanentes, que lo que hacen es el diligenciamiento, el tratamiento de los proyectos per se, ¿no? 45 comisiones en distintos temas. En particular yo trabajo en la de Relaciones Exteriores y Culto. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Igual es más activa la parte de culto que la de Relaciones Exteriores en este último año, no les miento. Pero bueno, la semana que viene vamos a tener un poco de actividad, vuelve el ruedo, hay reunión de comisión de asesores y de diputados.
Y bueno, soy docente del Seminario de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa de la Diplomatura en Gestión Legislativa del Instituto de Capacitación Parlamentaria. Del ICAP, el querido ICAP. Y yo ahí, bueno, soy de alguna forma el anfitrión de la clase más famosa, querida y cimentada y celebrada por nosotros y los alumnos, que es la de ustedes, la Muchas clase de abril. Gracias. Así que, bueno, uno de los lindos tenemos el orgullos honor de que dar, tengo. la verdad, nuestra casa. Hoy contaba Chiqui a la juventud, que hace en el año 2003, 2004, éramos 4 gatos locos, donde él hacía cantar el himno nacional los 2 de abril. Y mira vos, ¿no? 30 y pico años después, tenemos el honor de dar clases en nuestra casa. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes por elegir ese espacio para institucionalizar ese seminario, Gracias. que tiene un nivel altísimo y que siempre genera una mezcla de reflexión política profunda con una dimensión muy, muy emocional, muy humana. Y ayuda a malvinizar mucho. Ayuda a malvinizar mucho. Ejemplo, tenemos a Pat Mariel, ¿no? Con la Claro. tesis de Malvinas. Claro. Y hace 2 años, ¿no? Más o menos que presentó la tesis. Sí. Pat, más o menos, bueno, es egresada ahí. Bueno. Claro, alumna y una de las más... Me quedó muy grabado este último año que lo que vos dijiste, muy emocional, muy cómo se mezcla mucho el sentimiento con la historia en esta clase, ¿no? Este año en particular, ¿no? Este año de en hecho, se particular. quedaron 1 hora más, no sé si recordás. Exacto. Arrancamos a las 4 en lugar de las 3. Es un seminario de 4 horas, es un seminario intenso. Y ya que lleguen a la última hora con algo de energía es un milagro. Sin embargo, no solo llegaron hasta las 7, sino que se quedaron hasta las 8:15. A pedido de los alumnos. A pedido de los Nos alumnos. emocionó, Fue muy lindo. Bueno, Sí. fue La verdad muy quedé lindo. orgulloso de los alumnos ahí también. Y Y perdón, son alumnos de todos los colores políticos. sí, eso es lo que me gusta. Bueno, por eso siempre remarco que cuando fue que acá nosotros nos quejamos del famoso acuerdo Foredor y Duncan, hicimos se juntaron 22 muchachos, integrantes, o que nos escucharon en los seminarios, en las charlas, compañeros legislativos, que trabajan con distintos diputados de distintas ideologías políticas. Hicieron un proyecto de declaración, un repudio a este acuerdo que decían que no era acuerdo, que ahora resulta que se confirmó, vamos a hablar más adelante de esto. Hicieron que esta comisión estaba totalmente en desacuerdo, hicieron un proyecto de declaración donde llegó al recinto por 22 jóvenes de distintos partidos políticos con el corazón de Malvinas solamente. Sí, en realidad, bueno, fue algo que nos enorgullece muchísimo porque nació de ellos, digamos, no nació de nosotros. Nos escucharon nuestro repudio, nuestra bronca que teníamos en ese momento y nació automáticamente de ellos en armar este proyecto de declaración de repudio, que fue más que todo, fue puntualizado hacia Susana Malcorra. Exacto. En ese momento. Claro, sí. El problema es que de alguna forma se personalizó mucho en la gestión de Malcorra, el repudio, y pareció que con el cambio de Malcorra cambiaba la política. En absoluto. No, de ninguna manera. ¿no? No, Eso es- absoluto. No, ella cuando vio que ya no era presidenta de las Naciones Unidas, hizo un ya paso no. al costado. Y después de que terminó la OMC, básicamente. Exacto. Y en- Sí. Pregunta, hablabas de recién de distintas banderas políticas. ¿Dónde está el consenso? ¿En qué preguntas, en qué postura crees que se puede lograr consenso en el tema Malvinas con todas las Esa es la banderas pregunta más políticas? difícil de la política exterior. Te por eso creías te que iba a ser invitamos. fácil, te Por creías que eso iba a te ser invitamos. fácil. Bueno, el otro día hablaba con Ricardo, se tomó la molestia de conversar conmigo preparando esta entrevista durante un buen rato y conversábamos justamente sobre la tarea de malvinizar no solo a los que de alguna forma ya están convencidos y por supuesto que hay que malvinizar también a ellos, ¿no? A nosotros, a la gente como yo, digo, sino también a los liberales, o sea, a él dentro de una reflexión más propia. Vos me invitás a una reflexión bastante profunda. Yo tengo en mi corazoncito cierto margen para el liberalismo que otros compañeros del nacionalismo popular no tienen. Y tal vez por eso puedo entender un poco la racionalidad liberal. Entiendo que hay liberales nacionales, entiendo que hay liberalismo nacionalista, y sin embargo no terminamos de entender que ahí hay un trabajo para hacer. Hay liberales nacionalistas, hay liberales de gente de derecha que cree que hay que diversificar las opciones de inserción internacional, no solo casarse con Estados Unidos, sino que hay que ir por otras potencias emergentes. O sea que no hace falta trabajar solamente, directamente no necesitamos ni debemos trabajar solamente con los propios, encontrando los grises y matices que es necesario hacer, sino que también encontrar las divisiones en la contra, digamos. Hay que trabajar para dividir el bloque de poder hoy oficialista y encontrar ahí las brechas, porque estoy seguro que el que tomó la decisión de sacar a Malvinas del billete de 50 estaba tratando de quedar bien y seguramente eso le cayó mal a muchos dentro del propio, no la mayoría de ninguna manera, pero a muchos dentro de
Gente con cabeza, con densidad estratégica, con visión, con escucha, con algún interés territorial en Malvinas o más bien en Tierra del Fuego, quiero decir. ¿Alguno de esos dentro de la coalición gobernante hoy actual enojado con esa decisión? Hay. Entonces hay que para mí trabajar con eso, empezar a visibilizar esos actores y tratar de desarmar eso que parece que es una verdad autoevidente, que es Malvinas, si lo politizamos no podemos salir nunca del agujero. No, en fin, hay que trabajar sobre una nueva forma de pensar el interés nacional que sea más amplio que solamente el interés populista, distribucionista, progresista, porque incluso a la derecha hay un interés nacional para trabajar. Lo que pasa es que la derecha argentina parece que es toda bien de patria. Y en general lo es, pero hay otros perfiles liberales. Así que me parece que una tarea interesante para la malvinización es encontrar esos grises en la contra. Que todavía no lo hemos hecho, ¿no? Quiero decir. ¿Cuál sería el interés nacional de la derecha, digamos? Bueno, justamente hoy uno de los temas que les proponía tratar más adelante, después de hablar Malvinas en general, era la reforma del sistema de defensa. Y en la reforma del sistema de defensa, que es más cosmética, hay implicancias muy importantes, no es solo cosmética, pero como no hay un gran aporte presupuestario para acompañar este cambio de objetivos, termina siendo cosmético. Pero implica una serie de cambios de paradigmas, de principios y valores, de modo que conseguimos la diferencia entre seguridad interior y defensa, que es bastante importante. Y uno de los aspectos es que se va a trabajar, las Fuerzas Armadas van a trabajar para la defensa de intereses vitales hacia adentro en lo que es proteger la infraestructura crítica. Eso es algo nuevo, digamos, que el interés nacional en el decreto que derogó la reforma del gobierno, el decreto reglamentario de 2016, que era de la reestructuración de las Fuerzas Armadas y demás, después le digo exactamente el detalle, lo que estableciera que los objetivos y los intereses vitales de la nación son la autodeterminación, el desarrollo económico y los que tienen que ver con lo que se plantea en el preámbulo de la Constitución, básicamente. La idea de interés vital es un concepto problemático en términos sociales, se problematiza porque detrás de eso hay muchísimas cosas. ¿Qué llamamos interés nacional? ¿Cuáles son los intereses permanentes de la patria? De nuevo, ¿es la supervivencia del país, pero es también el desarrollo económico o es más bien la inserción competitiva? Y ahí parece que es lo mismo, pero es muy distinto. Sí. Entonces, todo lo que tiene con preferencias de inserción, o sea, ¿qué prefiero? Tengo todo esto, toda esta fila de objetivos, perfecto, me gustan todos, pero ¿cuáles prefiero que vengan primero? ¿Cuáles son mis prioridades? Bueno, ahí viene la discusión. Entonces, intereses vitales no está tan claro qué es, pero es una categoría muy consagrada dentro del lenguaje de la defensa, no tanto en el lenguaje de las ciencias sociales, donde se lo cuestiona muchísimo al interés nacional, se lo plantea como algo que está cristalizado en el tiempo y de ninguna manera es así, se prefiere hablar de preferencias. El agregado, el dato interesante que incorpora esta reforma del sistema de defensa es que identifica intereses vitales en la protección de la infraestructura crítica. La infraestructura crítica son aquellas obras o activos estratégicos para distintos objetivos de desarrollo nacional, desde una planta nuclear hasta una represa hidroeléctrica, lo que fuera. Por ejemplo, en Brasil, durante el Mundial, infraestructura crítica eran los estadios. Entonces, y defensa quedó afectado por esa lógica también. Entonces, pensar que en la infraestructura crítica los intereses vitales, algo tan físico, están hacia adentro y defensa tiene un rol para jugar ahí, también cambia un poco el modo de concebir que se protege. Pero por un lado usted tiene que pensar cuál es el activo que se protege y por otro lado cuáles son las amenazas. Y la amenaza también cambió. ¿Cuál es la amenaza? Bueno, en el decreto reglamentario que se eliminó y que se derogó, digo, y en el nuevo es muy importante el cambio. Y no hay que ser cambiemos para entender que ese cambio tal vez era necesario. Perdón, a ver, se cambió lo que era narcotráfico, terrorismo. Las nuevas amenazas. En realidad lo que pasó es que se eliminó el concepto de Estado Nacional. Terrorismo. Bueno, el terrorismo está. El terrorismo está porque permea todo. Pero no lo nombran. Y porque tal vez, bueno, ahora yo leí el decreto y Ciudad del Este pasó que es peligroso por la droga, pero no por el terrorismo. ¿Qué? ¿Del terrorismo que se fue de Ciudad del Este? Eso es lo que no entiendo. Es una buena pregunta. El terrorismo yo creo que va a seguir estando, no lo van a poner como categoría de defensa porque es problemática en términos sociales, pero... ¿Pero qué? ¿Justificar una base militar en la triple frontera es buscarle siempre un justificativo? No, permitime decirte qué es lo que realmente cambió. Después vamos a todo eso que decís vos que es más fino. Lo que cambió, y eso es enorme, y abajo de eso todo lo demás, es que no es solamente una amenaza de estados nacionales, lo que provoca la necesidad de que defensa intervenga. ¿Amenaza interior? No, amenaza exterior seguro sigue siendo. Eso se define como algo taxativo que se mantiene. Tengo acá el texto si quieren. El anterior era, si me permite, se lo leo. El decreto derogado, que es el
el 1691 de 2006. Sí. El 727 de 2006 se modifica y el 1691 se deroga. Bueno, el derogado establecía como los principios rectores para lo que es el adoctrinamiento de las fuerzas. Y decía: la misión principal de las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, es la de conjurar y repeler toda agresión externa militar estatal. ¿Sí? Agresión externa militar estatal. Quise una acá, sacaron estatal. ¿Sí? Todo lo demás se mantiene. Pero es un cambio enorme. Te entiendo, sí. Agresión externa militar estatal, a fin de garantizar y salvaguardar de modo permanente los intereses vitales de la nación, que acá te los aclara, en ese decreto lo aclara, que son el resguardo de la soberanía, independencia y autodeterminación, algo muy básico en la Constitución, digamos. Pero de nuevo, ¿cómo construís el resguardo de la soberanía, de la independencia y la autodeterminación? Tal vez mediante una persona liberal puede pensar que se protege desde una política más de derecha. O sea, no está establecido el modo, está solo el objetivo, entonces hay mucho gris para trabajar ahí. Pero lo importante es esto estatal. ¿La amenaza es solo proveniente de un Estado? O la amenaza puede ser proveniente de grupos irregulares y demás. Y ahí viene un peligro que por supuesto que tiene que ver con el terrorismo interno, que uno supuestamente puede alegar que está poniendo en riesgo una infraestructura crítica. Las críticas desde de la prensa, de la sociedad civil, vinieron por el lado de con esto se permite, se legitima que se intervenga sobre amenazas terroristas internas, como por ejemplo lo que puede representar el RAM, exactamente, en Patagonia, Argentina, en torno a las represas hidroeléctricas chinas y demás. Hay algunos elementos en los decretos que es medio, a mí no me gusta mucho cómo está redactado, sobre todo los fundamentos son medio confusos, no termino de entender muy bien. Hay un par de elementos donde tratan de dejar tranquilo a todo el mundo, como diciendo, estos cambios no afectan lo dispuesto, esto es textual, lo dispuesto en la ley 24.059 de seguridad interior y en la ley 24.948 de reestructuración de las Fuerzas Armadas. O sea, no rompe esa estricta separación entre seguridad interior y defensa, en principio. Pepe, hay un artículo que a mí no me cierra tanto, que es cuando establece cuáles son los elementos, las operaciones en las que se espera que defensa intervenga. Y establece 4, operaciones en defensa de los intereses vitales de la nación. De nuevo, bien la pregunta, Chiqui, ¿cuáles son los intereses vitales de la nación? Eso no se resuelve por una ley de ninguna manera. Exacto. Operaciones dispuestas en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, eso está más en línea con lo que están haciendo todos los ejércitos, las Fuerzas Armadas, mejor dicho, aunque uno puede cuestionarlos porque son instrumentos de dominación en algunos países del tercer mundo, como en Haití, que está muy cuestionada además. Y después, esta es la más polémica. Operaciones encuadradas en la ley 24.059, que es la de seguridad interior. Y establece, en el caso de las misiones establecidas en la ley 24.059, el Ministerio de Defensa considera como criterio para las previsiones estratégicas la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico a las Fuerzas de Seguridad, es decir, apoyo logístico, donde aparece el temor a que, como digamos, invocan a la posibilidad de que intervengan las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, solo en casos de apoyo logístico. Es confuso, de nuevo. O sea, se puede intervenir por intereses vitales, por organizaciones unidas, por apoyo a la comunidad internacional y nacional, que es la típica lógica de Fuerzas Armadas, y finalmente por operaciones logísticas interior. Y ahí, eso es raro. Claro. Eso no lo termino de entender. Definamos apoyo logístico. Claro. Exactamente. Y después las críticas tenían que ver con por qué se da este acuerdo. Yo algunas preguntas hice a algunos informantes clave del Parlamento y demás, y lo que consideraban es que dentro de las propias Fuerzas Armadas esto se pedía como una posibilidad de alguna forma mover el avispero para visibilizar, rejerarquizar, modernizar, y desde ahí tal vez empezar la discusión para obtener presupuesto, porque hoy día las Fuerzas Armadas, el presupuesto de Fuerzas Armadas va al 80%, si mal no tengo casi seguro que es ese número, me lo pasó un especialista, pero no tengo exacto el número, 80% para lo que es el recurso humano. Y queda muy poco para material y para mantenimiento. Logística. Claro, exacto, que es muy poco. Entonces, así no es sostenible. Una estructura más o menos sostenible tendrá que tener el 40% para personal y el resto para mantenimiento y para logística y ampliación de logística y compra de materiales, por supuesto. Sí. Y no es este el caso. Entonces, lo que en principio estaría ocurriendo es que por un lado converge este interés de Fuerzas Armadas de visibilizar su rol, y por el otro lado el gobierno que empieza a ver que necesita defender la infraestructura crítica en frontera, infraestructura crítica hacia adentro, y ese rol tal vez no lo debe jugar Gendarmería porque necesita Gendarmería disponible para otras cosas.
Entonces, se dan una serie de intereses, ahí hay una puja bien fuerte, no es lo mismo, o sea, la fuerza de seguridad tiene una fuerza de lobby muy fuerte dentro de este gobierno, no se puede avanzar tampoco tanto en el desarrollo de un presupuesto económico más fuerte para Fuerza Armada, ni hablar para Armada en particular, porque ahí Prefectura tiene su propio lobby. Entonces aparece todo el juego de interagencias del Ejecutivo que va friccionando y que va haciendo que esto no avance mucho. Pero en principio tiene que ver con eso. Y al mismo tiempo tenés un escenario global donde las nuevas amenazas intermésticas, como le gustan a decir, que son ni internacionales ni domésticas, están permeando todo. El ciberespacio te rompió la frontera entre seguridad interior y defensa. Te la rompió, no es más ni externo ni interno. Entonces con eso también se legitima todo esto. Al mismo tiempo lo vuelve necesario, algo había que hacer, porque no podés solamente pensar en amenazas de Estado, porque al mismo tiempo el ciberespacio, por ejemplo, ¿cómo haces el problema de la atribución? ¿Quién hizo el atentado contra la agresión externa militar? ¿Cómo se la podés atribuir a un Estado? Si la atribución de un hecho cibernético, de un ciberdelito, una ciberamenaza, no es tan fácil de atribuir a Estado. Un Estado puede delegar a un tercero privado o lo que fuera, y así uno, desde este paradigma que tenía el kirchnerismo, no se podía trabajar. Ahora, esto significa que lo que se hizo desde ahora, a partir del macrismo, va en línea con lo necesario para defender el interés nacional. Bueno, ¿qué interés nacional nuevo? ¿Con qué presupuesto? ¿Y con qué límites para que esto pueda llegar a suponer una legitimación de intervención interna? Tercer lugar. Así que esos serían los temores, ¿no? Muy claro, la verdad. Sí. Si no me quedó duda, agradezco, buenísimo. Porque Genios. había un montón de cosas que acabas de Yo estoy decir que lleno yo de tampoco dudas. las tenía claras. Bueno, Voy a decir un disparate, pero lo voy a decir. Voy a decir un gran disparate. Y voy a comparar, con disculpas por favor, de todos los combatientes de Malvinas. No voy a decir el disparate, lo voy a simplificar. Porque no quiero quilombo y es un tema sumamente delicado. Todos temblando estábamos. Sí, tranquilo, se tranquilo, sentían no voy a decir el los disparate. dientes, se sentían los dientes. Generamos. ¿Con qué va a salir? A ver, se está hablando de modificar o de introducir modificaciones en nuestras Fuerzas Armadas, ¿verdad? Sí. En lo que hacen nuestras Fuerzas Armadas. Ahora, a ustedes que son combatientes, que estuvieron la última vez en la que Argentina entró en un conflicto bélico con otro país. ¿Lo llamaron para preguntar algo? ¿Lo llamaron para preguntarles algo? A ver qué opinaban, a ver qué podían aportar. Porque los que estuvieron en la guerra fueron ustedes. Entonces, ¿llamaron a algún veterano? Te voy a contestar con un solo video que acabo de levantar en las redes ayer. Sí. El Observatorio de Malvinas de Tierra del Fuego. de Tierra del Fuego de Río Grande. No, en Río Grande. Habló un veterano donde dice que hace 6 meses que su propio gobierno provincial no le contesta lo que este observatorio opina en contra de estos Cambios. de este acuerdo del 13 de septiembre del 2016, donde se ratifica después con firma de este acuerdo del 17 y 18 de mayo, o 18 y 19 de mayo, dejando afuera la opinión de Tierra del Fuego, donde se le da participación a los Kelper. Aclara que es una falta gravísima en la 2065, en la 1514 de las Naciones Unidas, porque se le está dando autodeterminación a un pueblo implantado, ¿no es cierto?, en una opinión, y no se le pregunta sobre, por ejemplo, patrullar los mares argentinos junto a los ingleses, en investigación, etcétera, etcétera. Un acuerdo donde en 8 veces dice la palabra acordarán, y en 6 artículos. Y bueno, no le preguntaron, y su propio gobierno, y aparte dice, de ningún partido político, de ningún partido, de ninguno, ni el oficialismo ni la oposición, me acaban de contestar, y lo levanté en las redes, mírenlo, el mundo malvinero sabe a qué me estoy refiriendo, más vale que no nos van a preguntar. Okay. No le preguntan a un observatorio de Malvinas, de Tierra del Fuego, qué opinión tienen, a un estudioso, no estamos hablando de un veterano de guerra, como una persona que está estudiando y no les preguntan qué opinión, y bueno, está bien, la gobernadora Bertoni hizo la presentación que estaba en desacuerdo, ¿no es cierto?, con que no los hayan invitado, pero bueno, no le preguntan a nadie. Seguimos, esto es Malvinas, no te olvido, aquí en BCN Radio, y estamos hoy con Gonzalo Bustos. Caballeros, las preguntas, por favor. ¿Qué opinas sobre lo que hago? Bueno, no, que tiraste varias puntas, ¿no? Tiraste como una suerte Pero por de ejemplo, síntesis de lo que... sobre todo, ¿estoy tan equivocado con que es un acuerdo?
No, ni hablar. Pero a ver, el propio... partes del macrismo, eso traté de deslizar al principio respecto a Malcorra. Parte del macrismo dijo que era un acuerdo para pegarla a Malcorra, bajarla y meterse en el cargo. El presidente del bloque Cambiemos, el diputado Negri, ¿no la citó a Malcorra que venga a la Cámara de Diputados a hablar sobre Bueno, este vino acuerdo? concretamente a la Comisión de Relaciones Exteriores. No sé si no fue ella, mandó al... No, vino al Senado. Ella vino al Senado, pero al diputado no vino ella. No, mandó a... Pero en Relaciones Exteriores vino toda la gente que a defender su postura y Carrió era la presidenta en ese momento. Carrió se puso muy en contra de venga, Malcorra. O sea, Carrió operó deliberadamente contra Malcorra y trajo una persona de confianza, no recuerdo ahora el nombre, disculpen. Un tipo muy informado, un tipo que si uno lo escuchaba en ese momento compraba el discurso. Y le pegó durísimo, asesor de Malcorra, que de carrera, embajador diplomático de carrera, cargo de embajador creo que tenía incluso. Le pegó durísimo y dijo, sí, esto es un acuerdo, esto es literalmente un acuerdo. Ahora, después de que se produce el cambio, de que baja Malcorra, que se le baja el perfil a la política exterior de la Argentina, política exterior revisionista del revisionismo que tenía en el kirchnerismo, ¿no? La política sigue. O sea, la misma política sigue, aunque te hayan admitido ellos mismos que era un acuerdo, la misma política se mantiene. Los 4 lineamientos establecidos en ese acuerdo se están manteniendo. El más delicado, que es el de remover las barreras al desarrollo económico, como lo llamaban ellos, que básicamente eliminar la ley 26.659. Ese todavía ese va a depender de la mayoría política que construya el Cambiemos. No puede derogarlo por decreto, me parece que puede, pero se le complica mucho las cosas a nivel legitimidad. Entonces ese es el límite, pero todo lo demás se mantiene. O sea, se reconoció que era un acuerdo, pero y sin embargo se mantuvo. El avance de la misión humanitaria de Cruz Roja aparece como una fuente de legitimación en torno a todo esto. Es un aspecto que no tendría que haber esperado a entregar la soberanía para que se avance, pero bueno, se tuvo que avanzar así. 97 caídos identificados. Por otro lado, lo que esta semana charlábamos con vos, Ricardo, el tema del restablecimiento de los vuelos comerciales desde y hacia las islas, excluyendo la participación de una aerolínea argentina. Eso te quería hacer una pregunta. Eso es un detalle. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Se rompió el bloque? Que Brasil, claro, porque bueno, sí, que Brasil esté permitiendo el bloque regional sudamericano. Sí, pero eso para mí se rompió en cuanto cambió el gobierno. O sea, a Mercosur no es una construcción robusta y sólida que va más allá de los líderes de turno que están al frente de sus ejecutivos. Es un mecanismo, es un proceso de integración regional intergubernamental con integrantes presidencialistas. Entonces, si vos tenés presidencialismo, la autoridad ejecutiva es la que define todo, y si es intergubernamental, no hay una autoridad supranacional que, digamos, establece un interés permanente más allá de los intereses del momento. Obviamente cuando cayó Dilma y vino Temer y cuando Macri asumió en Argentina, obviamente ese interés se iba a caer, se sabía, o sea, era muy improbable que se mantuviera. Uruguay incluso, pero Uruguay desde otro lugar, porque Uruguay incluso durante el kirchnerismo, sí, pero para pegarle al kirchnerismo porque la política exterior de Argentina y Brasil respecto a Uruguay era bastante negativa, le pegaban muy duro y lo invitaban, esa es mi perspectiva, ¿no? Eso incluso lo analizo en el libro. Le pegaban muy, lo invitaban a irse. Después había una cosa de Uruguay quiere firmar un tratado bilateral de inversiones con Estados Unidos, se quiso, obviamente, terminaron con una posición interna, se tuvo que retroceder, pero se avanzó en una agenda de inserción competitiva, como diríamos. Y Uruguay un poco estaba como diciendo, quiero que me traten mejor, digamos, ¿no? Había problemas con el conflicto por la hidrovía, había cuestiones vinculadas a que Uruguay también se imaginaba a sí mismo como un puerto logístico. Claro, las papeleras, que eso fue, ahí, para mí, en mi opinión, ahí se empezó a romper el bloque. Ahí en las papeleras, ya cuando dejás que una cuestión de interés interno, interés nacional, o mejor dicho, interés político interno, esté por encima del interés nacional, de la integración regional, ya ahí le pones un pero muy grande a la integración regional. Yo creo que ahí Uruguay ya empezó a mirar para afuera. Y entonces yo creo que lo hizo un poco como para ponernos a prueba, para pedirnos algo a cambio. Temer no, directamente, porque ya está en otra lógica. Claro. Tiene otra racionalidad. Así que sin ni hablar que se rompió eso. Pero tampoco es que yo crea que lo que se había construido era tan grande. Sí, con respecto a Malvinas, se había construido una causa regional. Podemos trabajar eso porque es muy interesante.
Pero a nivel política exterior, sistémica, compresiva, estratégica del kirchnerismo, yo tengo muchas dudas, digamos. Y sí, Ahora, a veces hemos dicho acá también sentados en la mesa, si algunos gobernadores han roto la ley de Gaucho Rivero, también a veces como del otro lado te decía Uruguay cuando abastecía los barcos pesqueros Kelper o de licencia de pesca Kelper, decían, bueno, si ustedes están también rompiendo la ley de Gaucho Rivero acá, propios gobernadores, ¿no es cierto? No, yo lo que quería preguntar era si se rompe el bloque o el bloque lo que hace es tomar un giro hacia otra posición ideológica. Se rompe, toma un giro, están buenas, hay que buscar esas alternativas, pero yo creo que directamente el bloque se vacía. O sea, el bloque no se rompe, los procesos de integración no se rompen, salvo Brexit, que es como una cosa loca que nunca ocurrió, aunque hubo otro referéndum en Inglaterra para ver si ingresaban a Inglaterra, a la Unión Europea. Que salió con el resultado opuesto. Se arrepintieron, exacto. Los bloques de integración real no se rompen, no hace falta. O sea, uno tiene la posibilidad de denunciar el tratado e irse. Literalmente puede hacer eso. Pero nadie hace eso. Lo que haces es vaciarlo e irte a otro y armar otro. Cuando vos rompés es para hacer un gesto político. ¿Cuándo pasó? Cuando Argentina, Brasil, los países que están alineados a esta Alianza del Pacífico rompieron con la UNASUR y se fueron. Ahí sí, pero porque era un gesto de decir, este bloque no nos representa. Lo lógico es dejarlo vaciarse, porque nunca sabes cuándo necesitas activar por una cuestión que se llama forum shopping. Nunca sabes cuál es el foro que más te conviene para activar algo. Les falta densidad estratégica, incluso para ser de derecha, incluso para ser liberales, y no entienden que les conviene tener UNASUR ahí para mantener mínimamente rescatado Venezuela dentro de un organismo regional, y cuando lo vea los empieza a maltratar y no le da lo suficiente, ir a UNASUR, levantar el perfil, y OEA les va a tener que dar un poco más. Porque la OEA tuvo que hacer un proceso de una curva de aprendizaje para respetar un poco más los márgenes de autonomía que necesitaban los países de América Latina. En los últimos años uno ve un lenguaje un poquito más, no inclusivo, pero sí como algunos países se irán por este lado y otros por este lado. Obviamente toda una línea de el organismo de lucha contra el terrorismo muy fuerte, bajando una línea, sobre todo en ciberespacio, tiene una ciberdiplomacia muy activa, pero da un par de márgenes que antes no daba. ¿Y eso es por qué? Porque hubo un aprendizaje respecto a lo que desde acá se construyó para hacer como alternativa. Pero bueno, en fin, de nuevo, no es vacío, es un cambio de giro, es un giro, perdón, estoy de acuerdo con vos, pero el proceso de integración regional de Mercosur tiene un 22% de comercio intrazona, o 20% incluso, es un comercio muy bajo, con una densidad institucional muy leve. Algunos consideran, algunos papers incluso en su momento dicen, ¿cómo es que el Mercosur sobrevivió en la crisis de 2001? Bueno, hay una burocracia regional, pero no hay mucho más, no hay mucho más, es un proceso bastante limitado en el tiempo, no es lo mismo que la Unión Europea. Claro, se entiende. Sí, De hecho, se trató de agilizar la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y no se ha podido lograr. No se ha podido lograr, sí, no por nosotros, sino por la propia Europa. Macron. De nuevo, ves como las diferencias afuera son las que más te ayudan. Hay que trabajar sobre las diferencias afuera. En este caso, el afuera es Europa. En otros casos, el afuera es el oficialismo. El año pasado, Pero, por Macron, total, sí. El año pasado en este mismo programa decías cómo habíamos desaprovechado el Brexit en su momento, ¿no? Hablamos bastante si el Brexit beneficiaba la causa Malvinas. No, si ayudaba en ese momento, no te olvides que parte de la oposición de Inglaterra genera un gasto. La inversión en Malvinas. Pero ¿por qué es oposición? Yo ahí no sé, o sea, ahí me pongo realista. Para mí, porque definitivamente. Yo digo oposición porque no era oficialismo. No, claro, pero cuando sean oficialismo, van a adoptar la lógica racional que tiene todo el establishment del poder. La corona. Y no, exacto. La corona. Y no van a poder cambiar nada. No, la corona no la va a cambiar. Aunque uno trabaje con Corbyn, razón. con el laborismo, y está bien. Para mí, tenés razón. Hay una agenda igual ahí trabajar, por ejemplo. Políticamente usan ese eslogan para hacer contra, decir, mira, la gente está pidiendo comida y gasta tanta plata de Malvinas, pero cuando son gobierno. Yo creo que va por ahí. Pesa la corona. Para mí va por ahí. Pesa la lógica de los vínculos de poder. Exacto. Miren Obama antes de asumir, miren todos los. Sí. Salvo Trump, todos más o menos se racionalizan de acuerdo a un interés permanente, que es la del Estado, la del gobierno permanente, digamos, de las corporaciones en torno a eso. Exacto. El complejo militar industrial y demás. Ahora, Brexit sí les puede suponer aranceles para pesca y demás productos a los kelpers, en lo que es exportación hacia Europa, y eso sí lo puede volver más caro. Hoy día la producción argentina paga entre un 12 y un 15% de arancel para entrar a Europa en pescados y demás, en los mismos productos que producen los kelpers. Si los kelpers, ¿Cómo? 12 o 15% estableció la Unión Europea de aranceles. Hace poco, no sé le cuánto. sale más barato. Es más, sí, producir pescado en Malvinas es mucho más barato que acá. Y
además de que es abundante, ¿no? Sí. Y fresco. Y fresco y que tenés la flota protegiéndote. Pero más allá de eso, es un 12% de arancel. Entonces, si se le establece ese mismo arancel a los kelpers, se les haría muy oneroso, no serían tan competitivos, tendrán que buscar otros mercados. Entonces, lo que están buscando los kelpers es un acuerdo de la Unión Europea, un TLC, un Tratado de Libre Comercio, como el que va a construir Europa una vez que cierre el Brexit, de la Unión Europea con los territorios marítimos de ultramar, de Inglaterra, con todos. Entonces, ahí ellos como los de mayor diplomacia, ¿no? Los más interesados, porque es el de mayor desarrollo económico. El PBI per cápita de Malvinas es el más grande del mundo, ¿no? Más alto del mundo. Entonces, hay una agenda ahí para generar un TLC propio. ¿Qué tendrá que, incluso, qué pretendieron? No sé si lograron, pero lo que pretendieron era meterse en la discusión de Brexit. O sea, estar en la mesa como una parte. Exacto. Y no sé si lo lograron, pues si lo lograron es muy delicado. Nosotros tendríamos que tener dentro de la discusión con Malvinas, la discusión con la Unión Europea, tener claro esa postura. O sea, aunque incluso con la lógica del paraguas de la soberanía, de despolitizar, desmalvinizar para impulsar un desarrollo económico conjunto, bla, bla. Toda esa lógica. Igual, con la Unión Europea, ¿quién te ve? Anda y evita que le den los beneficios. Exacto. Incluso, o sea, no descuidas tu política de acercamiento y seducción de los ingleses, ¿me entendés? No la descuidas. Entonces, si le falta eso, ahí le falta cabeza. No es que le falta amor propio, nacionalismo, le falta cabeza. Y yo lo que más le critico a la derecha es eso, que le falte cabeza, ¿no? Que le falte amor a la Argentina y al interés público. Pero ¿no lo hacen porque le falta cabeza o por una imposición misma del imperio? Pero el imperio no se puede meter en eso. Si el imperio se está yendo a la Unión Europea, ¿qué le puede decir? O sea, es más, Unión Europea llega a enterarse que el imperio le dijo no se metan en la discusión y nos invita. Porque, claro, escúchame, claro. le patearon la mesa, le mearon el asado, obviamente los van a dejar. Entonces, hay que trabajar con España, por ejemplo. Hay que trabajar con España, ahora hay un cambio de gobierno, Pedro Sánchez. Apuesto con que le falta cabeza. Le falta cabeza. Sí. Y, Sí, fue una pregunta, ¿eh? No, está bien. Me malentoné, no, ¿viste? voto, sí. Hay que trabajar con España para que España se ponga bien dura en esa posición. Yo creo que un poco hay que aprovechar esto de la tradición iberoamericana. Hay que aprovechar que de golpe España tiene otra vez un gobierno socialista, un tipo que tiene que reinventarse un poquito. Nombraron Gibraltar nuevamente. Claro, tiene esa discusión, Exacto. Tiene esa agenda. Entonces nosotros tenemos que hacer una diplomacia más desde ahí, desde lo micro, en los lugares que duelen. La postura de Cristina de impulsar una lógica de multilateralizar, de regionalizar, estaba bien, pero al mismo tiempo en las mesas que duelen, para mí levantaba tanto el perfil que pateaba la mesa y terminaba jugando en contra. Entonces, teníamos que esperar que China y Estados Unidos llegaran a una confrontación total y nosotros estar alineando el bloque de poder que iba a ganar la disputa para eventualmente lograr algo de eso. Y eso no iba a ocurrir, porque al mismo tiempo seguíamos comprando a los ingleses, a los franceses y demás. Sí. Entonces, yo no lo terminaba de comprar esa lógica. Me parecía, al mismo tiempo, el canciller mismo impulsando una requisa del material bélico que venía en un avión. O sea, el canciller jugando ese rol, levantando tanto el perfil que necesariamente iban a castigar esos márgenes de autonomía, ¿no? Esta lógica de la autonomía heterodoxa, como lo llamaba el gran pensador de la política exterior argentina, que fue Juan Carlos Puig, que son distintos márgenes de autonomía que uno va desarrollando. La autonomía heterodoxa es un margen de autonomía como que ciertos países con potencias medias, digamos, pueden desarrollar, pero que implica revisar un poco las típicas alianzas que te imponen desde afuera, pero tampoco te puedes mandar. Si te mandás así como vamos con Venezuela, vamos a hacer un memorando con Irán, te van a cortar, entonces tenés que elegir una batalla, no puedes ir todas a la vez. Y me parece que ahí nos faltó un poquito de cabeza a los peronistas incluso. Entonces, la cuestión es la cabeza, no es tanto el corazón y o sea, el corazón lo tenemos bastante claro. Del otro lado creo que hay un corazón más híbrido del que creemos, que hay oportunidades, pero no hay cabeza para ni diferenciarlo ni para que ellos logren sus propios objetivos. ¿De qué lado decís el corazón híbrido? Del lado del liberalismo. Ajá. Cuesta identificar actores, sí. a pesar de que uno pueda, sí, te digo nombres propios, actores que tienen intereses más semejantes a los propios, cuesta identificarlos en el debate público, no los ves, y tienen una agenda ahí, no están obviamente manejando el Ministerio de Defensa, pero lo hay. ¿Y por qué no empezamos a pensar, operar para que esa parte de la coalición gobernante sea la que maneja la defensa? No tenemos solamente que ganar elecciones, ¿también? Malvinizar también me parece que es pensar en ese sentido, estratégico. Como yo lo pienso los mejores interlocutores están del lado contrario. Yo lo pienso del lado donde estamos trabajando, ¿no? En la Casa de las Leyes me parece que es el mejor lugar para concientizar el granito de arena que podamos poner cada uno de nosotros en concientizar a la gente que está acá adentro, en que, como dice Gonzalo,
no es solamente de la boca para afuera, Malvinas son argentinas, también que a veces que la demuestren con las leyes, con las letras y con los proyectos. Bueno, algo de visibilidad. Tuve un acto fallido también con eso, ¿no? Pero había que poner buena letra y buenos proyectos igual. ¿Cuál sería una política de Estado, digamos, razonable, breve, ¿no? Como para poder recuperar Malvinas el día de mañana? Bueno, estamos hablando no me atrevo, ¿no? pero pensemos, porque la gente que sabe te habla de una política. Gonzalo Bustos, senador, tiene que presentar, le pidieron una política pública para, no sé, porque se le ocurrió al presidente de la Nación que tiene ganas de hacer un giro político para poder, mira lo que te digo, no recuperarla, vamos a hacer un poquito, para poder ganar un poco de espacio en la ONU en nuestro reclamo por Malvinas. A ver, ¿qué opinas? Ya como te das cuenta que me eres mataron. el productor, ¿no? Porque te hizo una novela para que vos contestes. No, ojo, la gente tenía que ver que yo estoy viendo la cara de Gonzalo, como diciendo, No, es que claro, que no tengo ni loco la respuesta, perdonen. Gonzalo, volvé. no viene más, Gonzalo. Empecé a mirar los apuntes a ver si había anotado algo en esta línea, pero no me atrevo. No, pero, Te estoy pidiendo una perdón, opinión por personal. supuesto. ¿Cómo creerías Una opinión vos? personal. No te estoy pidiendo una historia, ¿no? Sino vos cómo creerías que se podría recuperar Malvinas a través de una política de Estado llevada a cargo. Bueno, por empezar, trabajaría sobre tratar de encontrar un mínimo punto de acuerdo entre los argentinos, más allá de la política partidaria. Esto puede parecer obvio, pero no lo es, porque después cuando uno empieza a pensar qué es Malvinas para el liberalismo, para el oficialismo, es la política de seducción, escuchar a los intereses y los deseos de los Kelper y bajar un poco el nivel de confrontación. Pero bajar el nivel de confrontación no significa entreguismo, o sea, es distinto, hay un gris y nadie encontró el gris, y nosotros tampoco se lo suministramos. O sea, podríamos elaborar una estrategia que no sea la más preferida para nosotros, pero sí para los liberales y tratar de ayudarlos a que lleguen a ese rol, a ese punto, si estuvieran ellos en el poder, si no nosotros. Pero no encontramos esa lógica. Por otro lado, no identificamos los actores que están trabajando activamente para diversificar las alianzas de la Argentina. ¿Cómo vamos a hacer para seguir, para defender el reclamo de soberanía si seguimos de nuevo comprando a los franceses, comprando a los ingleses? No va a cambiar eso. O sea, si no pensás de acá a 15 años un modo de no depender de comprarle material militar a los ingleses y a los franceses, no vas a cambiar nunca. Eso es así. Entonces, no podés defender en serio Malvinas y no pensar en una política de diversificación de las opciones de inserción internacional. Tenés que pensar la diversificación. Ahora, la diversificación es casarse con China, dejarla meter una base militar en el sur que te va a escalar la confrontación con Estados Unidos y te va a hacer que Estados Unidos, cuando le toque, cuando tenga un gobierno afín, ponga la propia y entonces tu propio territorio se convierte en un escenario de ajedrez. No, eso no es lo que hay que hacer. Para mí no, en mi humilde opinión, no hay que hacer eso. Entonces, hay que pensar a mucho más largo plazo, pensar cómo se puede diversificar las opciones de inserción internacional, al mismo tiempo incorporar cierto discurso de desarrollo económico. Para mí hay que incorporarlo, pero lograr que ese discurso de desarrollo económico incorpore actores como Tierra del Fuego. ¿Cómo puede ser que la fórmula del paraguas de soberanía incorpore los deseos de los Kelper y no de Tierra del Fuego? Tierra del Fuego desaparece, queda invisibilizada. O sea, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque el gobierno no afina a esta línea de política. No lo creo. Conozco un actor político de Cambiemos que quiere ser gobernador ahí y que tiene intereses con otras potencias y que si llega, no sé si lo dejarían sentarse en la mesa, aunque sea de la misma línea. Me parece que habría que incorporar realmente, o sea, se plantea como la revisión del modelo industrial de Tierra del Fuego, ¿no? De la ley que es clave para no perder, fue clave para no perder ese territorio frente a Chile y demás. Bueno, la reconversión productiva de Tierra del Fuego, ¿por qué no está atada intrínsecamente al desarrollo económico de Malvinas? Exacto. O sea, y eso se plantea, este gobierno lo tiene. O sea, este gobierno pidió esa reconversión productiva. Lo que está realmente impulsando es un proceso de cambio de jugadores propios de afines y reemplazando a los anteriores. Realmente solamente es eso. Pero si de verdad queremos trabajar, para mí habría que incorporar eso. Después, la negociación internacional basada en el multilateralismo, en el apoyo de China, eso ya que había hecho Cristina, eso me parece perfecto. La regionalización me parece bien, pero sin un proceso de integración sólido como el que no hay ahora. Y no había desde el año 2010, en general 2011, ya el Mercosur empieza una franca crisis. Sin eso es muy difícil, digo. Eso también me parece necesario, pero después es meterse en las mesas que duelen, insisto. Meterse en la mesa con España, meterse en la mesa del Brexit, meterse en la mesa con la Unión Europea, meter esa discusión ahí, transformar el mantenimiento de la base militar en las islas lo más caro posible.
Pero igual yo creo que tengo una perspectiva más sistémica. Yo creo que ese cambio, ese cónclave geopolítico sensible tanto para Estados Unidos como para Inglaterra, la vieja potencia hegemónica y la más vieja potencia hegemónica, solo va a cambiar cuando haya un nuevo reordenamiento internacional. Y a ese momento hay que llegar todo muy trabajado. O sea, por empezar, asumiría que es una batalla de décadas. ¿Sí? Okay. Y perdón que no pude dar una respuesta un poco más sólida, ¿no? Y fronteras adentro y en el cortoplacismo. ¿No serviría que Malvinas el año que viene sea tema de campaña? Bueno, es interesante eso. Lo que pasa es que siempre y cuando no sea los únicos que cuidan a Malvinas, o protegen a Malvinas, o reconocen el valor de Malvinas. Somos nosotros. Exacto. Boca arriba. Exacto. Si Malvinas si el gobierno desmalviniza, blanco y negro, y la oposición pone a Malvinas y no, porque tampoco es así. O sea, pues, probablemente termina siendo así. Dejaría de ser una causa nacional. Dejaría de ser una causa nacional. Y sería un eslogan político. Exacto. Y si lo instrumentalizás así, perdés mucho del laburo de malvinización en serio. Hay que lograr romper Malvinas es una de las pocas cosas que puede romper la grieta. Pero digamos. sí, ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Pero, exacto, yo digo que Malvinas no tiene grieta, pero qué lástima, sí puede estar dentro de un proyecto de un partido político. Una futura política pública puede estar dentro de una plataforma, de un proyecto de decir, bueno, yo si gano voy a hacer tal y tal y tal cosa. No tomarlo como eslogan, como decía, sino tomarlo como una futura política pública o pegar un giro. Bueno, yo, perdón, ¿no? Que estamos soñando. Interrumpan ojalá esta. que sea cierto. Sí, lo hago muy breve. Yo creo que hubo una política de Estado. A ver, cuando se comenzó con el tema de Malvinas, digamos, veníamos de 2 décadas de desmalvinización total, cual hubo que empezar de cero. Obviamente que hubo aciertos y errores, ¿se entiende? Acá tendría que haber ya el plan B para tratar de continuar. Lo decíamos hoy cuando estábamos en oficina con la juventud. A ver, nosotros hasta el año 2001, o sea, Malvinas no figuraba en ningún lado, solamente los que hablábamos de Malvinas, estábamos ahí, éramos los veteranos de guerra, en cierta forma fogueábamos, pero no era un tema que estaba puesto sobre la mesa. Desde ahí después vienen unos cambios donde el tema Malvinas se tiró sobre la mesa con aciertos y errores. Sería bueno que ahora haya una continuidad, o sea, lo que dicen, una propuesta de continuidad o armado como para este trabajo no de recuperar Malvinas, se entiende, porque es a muy largo plazo, ¿no? Sino para seguir acercándose a ese reclamo que tanto venimos luchando. O sea, a ver si me expliqué, ¿no? Sí. Hubo un proceso, me parece que tendría que haber un nuevo proceso para continuarlo, porque en un país totalmente desmalvinizado, al menos ha quedado una malvinización, que es fundamental, porque si vos no tenés tu propio ciudadano que no te reconocen o no piensan en Malvinas, entonces es muy difícil ir a pelear sobre las islas. Vos hoy tenés un país que está mucho más concientizado sobre lo que es la causa Malvinas de lo que fue hasta antes del 2000. Eso de lado, esa política se llevó a cabo durante del 2000 hasta hace unos años, que se llevó a cabo, bueno, con aciertos y errores. Me parece que tendría que sostenerla como base y de ahí sí emplear el plan B, C y D para darle una continuidad. Me parecería a mí. Nos tenemos que ir, me quedaría una hora más, ni hablar. La verdad, Gonzalo, muchísimas gracias, Gonzalo. Es un honor y un placer, en serio, muchas gracias. Siempre me tratan tan re bien, además, así que es un gustazo. La verdad que es un placer. Nos vamos con esto. Sí, Chiqui, ¿qué? ¿No? No estaba. El día que los debates presidenciales, que ahora son obligatorios, los presidentes o los candidatos a presidentes tengan que presentar proyectos de ley que después los tengan que sancionar y que esto se haga, quizás un poco la cosa va a cambiar y que tengan que presentar proyectos de ley sobre soberanía de Malvinas y después presentarlos en el periodo legislativo correspondiente. De recursos naturales. De todo. Pero, Malvinas es patria. Uno dice Malvinas está todo, está la patria, está todo. Hasta el miércoles que viene. Hasta el viernes que viene. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, placer, gracias. Viernes 14 horas, Malvinas no te olvido. Dale. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo.
una vez, mirando el cielo yo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro, y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, 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 no puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento, pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye bye boom. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta. Todos los días se aprende algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo.